Buen día. Buenos días. Comenzando la clase, o continuando la clase pasada en que estuvimos trabajando con los asuntos sustantivos del derecho del tránsito, del transporte terrestre. Nosotros vamos a trabajar ahora estas dos próximas clases el tema adjetivo o procesal. En esa clase nosotros comenzamos analizando, incluso con el apoyo del profesor Juan Vicente Badel, comenzamos analizando la temática de las personas que son responsables del daño y esas cosas. Vimos algunos temas que están involucrados en el 192 de la Ley de Transporte Terrestre vigente, ley que es del año 2008. Y hoy, bueno, entramos en la parte procesal. El tiempo nos obliga a ser relativamente rápido. En efecto, si usted revisa su ley de transporte terrestre, va a conseguir que en el artículo 212 el legislador ordena lo siguiente. El legislador dice con precisión, vamos a conseguirnos con el 212, el procedimiento para determinar la responsabilidad civil, recuerden, el 192, derivada de accidentes de tránsito en los cuales se hayan ocasionado daños a personas o cosas, será establecido para el juicio oral en el Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC para nosotros en clase, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal sobre la reparación de daños. La acción se interpondrá por ante el tribunal competente según la cuantía del daño en la circunscripción donde haya ocurrido el hecho. Una rápida visión de este tema nos permitiría decir lo siguiente. Primero, es un procedimiento para determinar responsabilidad civil, como ya dijimos, 192 de la Ley de Transporte Terrestre, ¿verdad? Que sea derivado de un accidente de tránsito. Además de eso, que haya daños. Daños los estudiamos bastante, vimos bastantes cosas, y es un tema, digamos, central que haya ocurrido. Hay un pedacito que quisiera que comentáramos nosotros, que es que el tema del accidente de tránsito, definan ustedes o tengamos como concepto válido para definir lo que es un accidente de tránsito, un concepto que maneja el profesor Ricardo Enrique Larroche, en su obra Derecho de Tránsito, cuando nos dice que el accidente de tránsito es un hecho ilícito causado por un vehículo en los términos legales. Eso significa para nosotros lo siguiente: es un hecho ilícito, es decir, una conducta antijurídica que produce un daño causado por un vehículo. Ya sabemos cómo definimos el concepto de vehículo, porque lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Con motivo de su circulación. Es decir, con motivo de significa para nosotros los abogados no que esté circulando, sino que como causa eficiente del accidente, del hecho dañoso, ocurre que hay un daño que se produce porque el vehículo ha circulado. ¿Sí? Es con motivo de, no porque esté circulando, y eso es importante que lo definamos, profesor, porque un carro estacionado puede ser perfectamente causante de un accidente de tránsito. ¿Okay? O un vehículo que se haya salido incluso de las vías y esté fuera de allí puede ser causante de un daño. Entonces, partiendo de esa idea de que es un hecho ilícito causado por un vehículo, en términos legales, como lo hemos definido, con motivo de su circulación, digamos entonces que además de eso se ocasiona un daño, y que ese daño pues es el eje central de la demanda. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento oral ordinario. Fíjense por qué digo ordinario. Digo ordinario porque hay un procedimiento oral, del CPC, entre los 859 y 880 del Código, donde se define un procedimiento, un trámite para un juicio oral, ¿verdad? Y ese es el aplicable supletoriamente a todos los procedimientos orales que hayan en la República, ¿verdad? Pero al lado de ellos están los juicios orales especiales. La ley de protección de niños y adolescentes. El proceso laboral. El proceso laboral. El proceso de la oralidad, el proceso penal. Derecho marítimo. Exacto. ¿No? En esos casos, incluso en materia inquilinaria, como veremos en las siguientes clases, tenemos juicio oral, un especial, ¿verdad? Como estamos comentando, que es el de la ley de vivienda, y uno ordinario, que es el relativo a los contratos de uso comercial. Okay. Fíjense cómo tenemos nosotros diversidad. Bueno, ese procedimiento oral que llamamos ordinario es para contrarrestar el efecto que puede decir, pero pueden haber especiales, por supuesto, los acabamos de mencionar.
Decimos que el juicio es oral para separarlo del juicio escrito y del juicio breve, que hasta ahora, porque en el proyecto de código que se maneja en Venezuela, presentado en el año 2014, por la Sala de Casación Civil, se viene manejando una tesis de tener solamente dos procedimientos: el procedimiento oral, que sería el ordinario, y un procedimiento abreviado o breve que se va a trabajar bajo otros conceptos. Pero por ahora no es la temática, es materia en propuesta. Recientemente le presentaron al presidente del TCJ, los miembros de la Sala de Casación Civil, el proyecto de nuevo, me imagino que con las correcciones y de estilo que se le hayan hecho. De estilo y de fondo, perdón. Ok, ese procedimiento oral ordinario, ya dije, 859, 880 del CPC, revisen su código de procedimiento, que es de obligatorio uso en estas clases, ¿verdad? Viene indicando así el camino que vamos nosotros a seguir. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese juicio oral? El juicio oral nuestro está diseñado, vale, hay que decir la historia, hay que comentar un poco lo que está en la exposición de motivos. Es un procedimiento que se hace entre los años 85 y 87 del siglo pasado, en el cual los proyectistas, como se le llama, hacen un estudio de la tercera reforma del Código de 1916 y presentan el proyecto que actualmente está en vigencia, pero por supuesto con las reformas que se le hacen en las cámaras en aquellos años 85-87, que cuando entra en vigencia en verdad el Código de Procedimiento, el 16 de septiembre. Y en la práctica lo que ocurre es que ese juicio oral que ellos hacen, ellos lo reconocen en el contenido de la exposición de motivos, es un proyecto, es un avance que ellos hacen, pero reconocen que no es una fórmula elaborada. ¿Okay? Es decir, es un paso temeroso que se da en Venezuela, creando por primera vez un procedimiento oral. Teníamos por tradición el juicio escrito, excepto por supuesto en materia penal, pero todas las otras materias nuestras eran escritas, eran de juicio escrito. Se hace el juicio oral y se le plantea al foro venezolano, vamos a hacer un juicio oral. Por supuesto que tiene sus primeros momentos, sus primeras luces en esa reforma del código. En esa reforma del código. Ese código permanece en cuanto al juicio oral en silencio, no se utiliza hasta el año 2000. En el año 2000, la Sala Constitucional, bajo una ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, saca una sentencia un proceso muy conocido, con una sentencia que se conoce como los créditos indexados. ¿Okay? Esa sentencia del año 2000 acoge por primera vez y ordena que se transmita el procedimiento oral, haciendo las modificaciones que entre el 87 y el 2000 teníamos. Okay, en Venezuela, la experiencia que teníamos, y entonces, bueno, se plantea por primera vez en Venezuela un juicio oral. Después de eso, todos estos casos que hemos comentado, tenemos juicios orales, tenemos una amplia experiencia en materia de juicio oral. De allí nuestra crítica a la ley de tránsito terrestre, de transporte terrestre, cuando en el año 2008, ya en el año 2000 y después en el año 2008, acogen el sistema procesal del Código de Procedimiento Civil, lo que uno conoce como el juicio ordinario. ¿Por qué es una crítica? Porque tenemos procedimientos orales mucho más avanzados, mucho más modernos, que atienden más a los principios de un juicio oral que el juicio que está previsto allí, que ya dije, es un paso temeroso que se dio en Venezuela. Ya para el año 2008, por ejemplo, la reforma de la ley de materia de transporte terrestre, ya hay una amplia experiencia como pudiéramos utilizar. Sí, ya tenía muchos años en vigencia la ley de procedimientos de trabajo, donde la oralidad es la reina de ese proceso laboral, que empezamos con la sustanciación, la mediación, y después nos vamos a juicio, que es una primera instancia, y después, bueno, ya iremos al superior y ahí adelante, donde también se existe una exención que los abogados que no cumplan con los requisitos establecidos para ejercer la casación, se le hace una excepción para que ellos también vayan a esa oralidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, la experiencia en la oralidad ya está, como lo comentó el profesor, ya está muy avanzada en otros procedimientos, y aquí es temerosa porque nos suscribimos a lo que dice el CPC. Que empezamos sencillamente con el 359, donde nos dice que en el 359.3 se habla que es tránsito, y entonces empezamos con un escrito liberal cumpliendo los requisitos del 340 del CPC. Así,
Fíjense, arrancamos con el 860 ahorita. Fíjense lo que nos dice, para que vean cómo se estructura el juicio oral. En el procedimiento oral, dice el CPC 860, la forma escrita de los actos solo será admitida en los casos expresamente contemplados en disposiciones del presente título y cuando deban practicarse pruebas antes del debate oral que requieren el levantamiento de un acta. Fíjense que esto es importante. El legislador dice, vamos a la práctica, vamos a lo que está escrito. Dice que el procedimiento oral, el escrito, perdón, solo significa, dado que está acentuado, como decía la vieja regla de la RAE para ese momento, solo será admitida en los casos expresamente contemplados. Pues resulta que casi todo el procedimiento, libelo de demanda, contestación, interposición de defensa, etcétera, etcétera, gracias, hace que haya una actividad escrita mayoritaria desde el punto de vista de la cantidad. El problema es que los actos centrales, en verdad, de fondo, son las audiencias que son orales, como veremos a posteriori, ¿no? Pero fíjense que cuando el legislador dice solo serán admitidos, pero cuando usted dice, caramba, solo, es decir, debe ser poquito, no, son la mayoría. Usted todo lo escribe, excepto las audiencias, porque por supuesto es obligatoriamente de orden oral o verbal. Ok, dice eso y dice que excepto, por supuesto, estos casos donde el juicio, en donde se usa la verbalidad más que la oralidad. Hagamos una diferencia. Oralidad significa conjunto de principios que rigen la materia y que permiten darle, digamos, una identificación, una especificidad al proceso. ¿Cuáles son esos principios? Los principios de concentración, economía, celeridad, inmediación procesal, por supuesto la verbalidad, ¿no? la palabra oral, y eso hace que tenga unas características muy especiales. ¿Okay? Eso hace incluso que nosotros podamos distinguir en unos casos cuando se apliquen, como lo vamos a ver en el transcurso de la conversación. Ok. Dice entonces, son aplicables, el 860, supletoriamente en el procedimiento oral las disposiciones del ordinario. El ordinario es 338 y siguiente. Es correcto. Correcto. En todo aquello no previsto expresamente en este título. Es decir, cuando usted no consiga reglas para aplicar en el juicio oral que vamos a trabajar, usted iría al juicio ordinario previsto en el CPC en los artículos 338 y siguiente. ¿Okay? Pero fíjense para que vea el peso de los principios. Los principios marcan a los procesos. Dice, pero, cuando haya la supletoriedad, en estos casos, el juez procurará asegurar la oralidad, vale decir, verbalidad, en este caso, brevedad, concentración e inmediación del procedimiento oral. Es decir, el legislador ya dijo, yo quiero un procedimiento donde los principios básicos del juicio oral se respeten. Ok, eso en cuanto al 860, tenemos que ahí está previsto la supletoriedad y el sistema escrito como es en la práctica y como señala la norma, ¿no? Ok, el 862 a continuación nos va a decir la materia probatoria. La esencia del juicio, profesor, está fundamentalmente en la prueba. Hay una expresión del profesor Duque Corredor que yo siempre la invoco, que él le dice a uno en clase, cuando yo fui su alumno en 2 posgrados, él siempre le dice a uno, en el derecho, en el proceso, la prueba es lo más importante. Quien no sabe probar, no sabe ni derecho. Es importante decir, la magia está en la prueba. Esa es la magia del proceso. Pues bien, el 862 tuvo esta precaución. Dice, la causa se tratará oralmente en la audiencia o debate. Las pruebas se practicarán por los interesados en el debate oral, salvo que por su naturaleza deban practicarse fuera de la audiencia. Es decir, en la audiencia, eso que llaman debate oral, es la audiencia oral o de prueba que se desarrolla, como veremos, al final del proceso. Es muy probable, ¿verdad?, que ahí se evacúen todas las pruebas que tengamos, excepto las que sean, vamos a decirlo así, de evacuación compleja, o sea, aquellas que requieren más de una audiencia, más de una comparecencia, más de un acto para poderse ejecutar. Verbo y gracia, una justicia. Hay que nombrar expertos, que ellos acepten, pagarle su honorario,
y hacer los actos. Si no se podría en una sola audiencia, en este caso la oral, evacuar la prueba de experticia, pero es obligatorio interrogarlos allí. Correcto. También hay que acotar algo, aun cuando es una audiencia, la misma se puede prorrogar a solicitud y aprobación del juez, que es el director del debate, quien tendrá los elementos de convicción para determinar que ésta se prorrogue en tantas veces sean necesarias hasta alcanzar el objetivo de la evacuación de la prueba, en este caso la de los expertos, para poder tener una idea clara de lo que pasó dentro del proceso. Ok, sigue el 862, dice, en este caso, la parte promovente de la prueba tratará oralmente en la audiencia. Tratará oralmente de ella en la audiencia, es decir, hable. Está prohibido en las audiencias que usted presente escritos directamente como en sustitución de su oralidad. No, usted está obligado a orar, está obligado a explicar de manera verbal, ¿ok? Pero, disculpe, de manera sucinta, eso pero sí, muy específica. porque nos dan 10 minutos usualmente. Es correcto. Son 10 minutos, ¿no? Yo recuerdo mucho una historia de una famosa profesora de la central que se quejaba, que ella decía que tenía un expediente de 10 piezas y le daban 10 minutos, es decir, 1 minuto por pieza. Es una echadera de broma, porque realmente era una persona con una capacidad. Pero eso nos obliga a los abogados primero a ser buenos oradores, a tener facilidad de lenguaje, de expresión, a perder el miedo escénico, pero además de esto, una capacidad de síntesis impresionante. Para en 10 minutos decir lo que pudo haber sido todo un proceso y explicar. En todo caso, se le permite entonces, fíjense a esto, la contraparte, si el no promovente, podrá hacer al tribunal todas las observaciones que considere pertinentes sobre el resultado o mérito de la prueba. Es decir, esa prueba va al juicio oral y es sometido al debate. ¿Cuál es el debate? Primero, que es oral. Segundo, que el que lo promovió la expone, la defiende, la pondera y dice lo que tiene de bueno. Y entonces, después de él, cada prueba que se va valorando va siendo analizada por su contraparte, que va a decir, no, esa prueba no prueba nada, o si prueba, o lo que prueba en verdad es esto y no aquello, etc. O convengo en el valor de él. En todo caso, dice, fíjense la importancia de esto, la contraparte podrá hacer todas las observaciones que considere pertinentes sobre el resultado o mérito de la prueba. ¿Ok? Y aquí viene una cosa importante, porque la prueba de experticia en el juicio de tránsito o de transporte terrestre es fundamental. ¿Por qué? Porque este es un problema técnico. Ese accidente de tránsito, en verdad, debe ser analizado a la luz, por ejemplo, de la física. El impacto que un vehículo causa a cierta velocidad, de una explicación científica de qué tanto daño puede causar. La extensión de rastro de freno tiene una explicación desde el punto de vista de eso. ¿Okay? Por eso se dice, si la prueba practicada fuera de la audiencia, recuerden que le puse como ejemplo de que ella requiere que se evacue antes de la audiencia oral, porque por su complejidad, igual que una inspección judicial, no la puedes practicar allí, tienes que hacerla previa. ¿Y cómo lo haces previa? Ya veremos el modo, pero digamos que la hace porque tú la pides, el tribunal te la acuerda y el tribunal te acuerda trasladarse y constituirse. Oigan la palabra, muchachos, trasladarse y constituirse en el sitio para hacer la prueba. O una reconstrucción del accidente. Usted puede reconstruir el accidente. Entonces, hay expertos que le dicen a usted cómo pudo haber ocurrido creando condiciones similares al accidente, cómo se narró y cómo se hizo, ¿no? Yo que soy un enamorado de este tipo de derecho, particularmente de derecho, le diré que eso es emocionante realmente, ¿no? Ok. Y en esa experticia se oirá en la audiencia la exposición y conclusiones orales de los expertos y las observaciones que formulen las partes, sin lo cual la prueba carecerá de eficacia y será desestimada por el juez. ¿Por qué? Porque si no hay control sobre la prueba, se viola su derecho de defensa. Sí, el derecho de defensa, el profesor Cabrera Romero, que ya hemos mencionado, maestro en el derecho probatorio, le enseñó a uno, yo no fui su alumno de aula, fui su alumno de libros, le enseñó a uno que esa es la magia. Es decir, usted tiene que tener control. Si usted no controla la prueba, usted posiblemente pierde el juicio. Entonces, el legislador se cuidó aquí de garantizar esto, que no es más que la garantía del derecho a la defensa,
y a ser juzgado conforme a derecho, que está previsto en el 15 del Código de Procedimiento Civil y en el 49 de la Constitución. ¿Ok? En todo caso, el juez puede hacer los interrogatorios que considere necesarios a las partes, a los testigos y a los peritos en la audiencia o debate oral. Es decir, claro, allí los testigos, y vale con los expertos exponen y las partes tenemos el derecho de interrogar y de preguntar. Inclusive, les voy a decir algo para la práctica, porque nosotros lo hemos hecho. Hay una especie de testigo que se llama perito testigo o testigo perito, que es una persona que usted puede promover no para que él narre cómo ocurrió el accidente, sino para que él, por sus conocimientos técnicos o periciales, le diga la razón por la cual el accidente pudo haber ocurrido de tal o de cual manera. Pero científicamente, es un experto. ¿Ok? Es un experto, por ejemplo, en llantas. Más que en llantas, en el material con el que se construyen las llantas. Las gomas. Las gomas. Y puede decir perfectamente si esas gomas tienen tal o cual condición, si ese tipo de llanta que usaba ese vehículo tenía tal o cual condiciones. Y esa persona es un testigo que no es de cargo, porque no es de hechos. Él narra es su conocimiento. Lo llamamos perito testigo. Bueno, cuando usted promueve un perito testigo o se lo promueven a usted, la parte no promovente debe pedir al juez, se lo tienen que acordar, el derecho de hacerse asistir a su vez por un experto para poder controlar la prueba. Porque yo como abogado desconozco la especificidad técnica. Yo no puedo decir, mire, que el caucho, voy a dar un nombre, Goodyear tiene tales características y bajo tales condiciones puede ocurrir esto. O el Firestone, o qué sé yo, lo que actualmente los chinos estos que nos están vendiendo ahora. ¿Ok? Fíjense que yo no tengo la pericia para manejar eso, pero un experto sí. Algún día les puedo contar una historia que yo tengo sobre eso porque yo lo he promovido. Ok. El 863 termina diciendo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, lo que acabamos de analizar, los actos y pruebas cuya ejecución se disponga fuera de la audiencia, puede ser una inspección, puede ser una reconstrucción de los hechos, puede ser una prueba de informe de tercero del 433, que dice que yo puedo pedirle a un tercero lo que me queda a constar, lo que diga en sus archivos, en sus computadoras, en sus cosas, y envíe un informe o copia de eso al tribunal, ¿verdad? Se cumplirán bajo la dirección del mismo juez que debe pronunciar la audiencia. Ahí estamos viendo la presencia de la inmediación. La inmediación procesal. Es decir, la prueba, el juez está obligado a estar en contacto en el juicio oral, a diferencia del juicio escrito, con los abogados y con las pruebas. Él tiene que estar en las pruebas, él no puede dejar las pruebas al azar. ¿Okay? Si existe una excepción cuando dice que es necesario, cuando tiene la necesidad de comisionar a una autoridad judicial que no se encuentre en su jurisdicción territorial. El caso de la comisión. Exacto. De la comisión, pero usted comisiona a un al tribunal de municipio de Juan José Mora, allá en Morón, para que haga la evacuación de una prueba, y usted, el juez que va a decidir, que va a presidir el acto de la sentencia, que la va a dictar, no puede estar presente, pero hay una razón de orden práctico. No sé, profesor, si ese principio de inmediación que usted acaba de mencionar nos permite que de inmediato nosotros tratemos de conversar con el profesor. Con el profesor. Presente usted el personaje que vamos a traer para esta Vamos clase. a traer para esta clase mi profesor de pregrado y posgrado, el profesor Víctor Genaro Hansen, muy buen amigo. Lo invitamos a que participe y nos dé luces un poco de este proceso a la luz de que es coautor con el profesor Núñez de un libro que se llama Manual de Transporte Terrestre. Bienvenido, profesor. El profesor está en la línea. Bueno, vamos a escuchar al profesor Víctor Genaro Hansen. Les advierto, es un hombre nacido en Coro, es coreano, pero no de allá del oriente del mundo, sino de aquí del occidente de Venezuela. No hago chistes con su condición de coreano porque me va a molestar y yo le tengo muchísimo aprecio. Profesor, gracias por acompañarnos, sumamente agradecido. Le expresamos en nombre de la cátedra, pues, nuestro eterno agradecimiento por esta compañía. Sé que nos va a aportar grande. Con usted vamos a conversar sobre el valor probatorio, pues estamos en prueba, el valor probatorio de las actuaciones administrativas que se llevan en el juicio de tránsito. Profesor, nos está oyendo. Sí.
Pero eso tiene que activar el micrófono, lo tiene desactivado. La cámara. Y la cámara. Sí, hay unas cositas que tienen una X roja encima. No, pues, creo que ya el micrófono está activado, oiga, y la cámara también. Gracias por la invitación, ¿no? Por estar en la cátedra, que es mi cátedra natural, y gracias a ti, Arbeláez, que bueno, que lo hacen maravillosamente bien, ¿no? Yo siempre insistía que cuando uno llegaba a la clase en quinto año tenía que tener también un poco de kilometraje, ¿no? No solo tener la cantidad de méritos académicos, sino también estar en la calle y escribir y hacer cosas de tránsito, de inclinario en este caso, que nos permitiesen contrastar la teoría con la realidad. Yo los escuchaba con mucha atención, ¿no? Y también con mucho entusiasmo en relación a la oralidad, ¿no? El procedimiento oral, que no hay procedimiento en puridad, porque siempre hay una mezcla entre esa escritura que nos caracteriza a los abogados, que por cierto es bien difícil escribir. La gente te pregunta, ¿y no tendrás un modelo de esto? Yo digo, no, ese modelo lo tengo aquí. Ese modelo no existe porque no hay formas sacramentales como los escribe, pero enséñame, bueno, mándamelo, yo lo ajusto, ¿no? Y el asunto de la realidad es emocionante. Por cierto, existe un libro de Luis Daniel Ortiz, que es previo a la Constitución del 99, que para mí es la mejor crítica, editorial Librosca, año 1995, donde hace unas severas críticas al procedimiento oral en Venezuela. Aunque las citas constitucionales no están acordes con la actualidad, la esencia del derecho objetivo está muy clara en relación a las condiciones que deberían existir o no para que haya oralidad o procedimiento oral. Arguello Landaeta, que era nuestro amigo en vida, para mí uno de los hombres más conocedores del procedimiento oral aquí en Venezuela. De hecho, su discípulo Miguel Ángel Martín Tortabó escribe su tesis doctoral en 2 tomos que publica luego, que se llama La oralidad en el proceso civil. Para mí es el tratado más completo que existe ahorita en oralidad en Venezuela, el de Miguel Ángel Martín Tortabó. Es un procedimiento muy enrevesado, por cierto. Nosotros perdimos cuando aprobaron ese procedimiento en la ley del 2008, porque en el caso anterior, la ley anterior, que sí tenía un procedimiento especial, teníamos 10 días para contestar, que otra vez volvemos al viejo aplicación supletoria de lo que es el procedimiento ordinario. Y en realidad, como dice Edgar, es difícil. Es un procedimiento que tiene 4 momentos de prueba. Es bien duro, ¿no? Y si tenemos suerte, dentro de un año estarás en la audiencia preliminar, no te ponen cuestiones previas y viene esa cantidad de intríngules procesales que a veces en medio da retraso, ¿no? Muchas gracias por la invitación. En lo que Edgar me había conversado previamente, me agarró por grata sorpresa haberme invitado, me hablaba un poco de lo que era la prueba de las actuaciones administrativas, que por cierto tienen sus orígenes en la ley de transporte terrestre vigente del 2008, en el artículo 200. Nosotros a veces preguntamos en clase, en algunos exámenes orales, que se ha perdido eso, y que es muy emocionante la oralidad, ¿no? Los exámenes orales, para que la gente se exprese verbalmente. Preguntábamos, ¿qué es lo primero que hace o que debe hacer un funcionario antes del levantamiento del accidente? Y le decíamos, eso no está en el artículo de la ley que prevé el asunto de la actuación, y la gente miraba para el techo. Resulta que lo primero que debe hacer un funcionario de tránsito es precisamente tomar las previsiones, dónde ocurrió el accidente, colocar los conos, etcétera, etcétera, a los efectos de evitar de que las personas que pasan observando tengan otro accidente. Eso no está en la ley, pero lo primero que debe hacer un buen funcionario de tránsito es tomar las previsiones de que eso no sucede, ¿no? Y hay algunas anécdotas al respecto. La gente ve, se distrae y viene el impacto, ¿no? La gente dice, hubo un choque, no hay muchas clases de accidentes. El choque es cuando el vehículo colisiona o impacta contra un objeto físico, necesariamente no es un vehículo. La colisión, los vehículos están en movimiento, y eso tiene que ver mucho también con la presunción de responsabilidad cuando es colisión, porque en el caso de colisión, ambos conductores se consideran responsables, ¿no? Entonces es muy interesante. Lo primero que preguntamos era eso, y la gente se quedaba como viendo para arriba, y Núñez se me quedaba viendo, y yo también a él, ¿no? Y sobre todo la profesora Ojeda con mucho más asombro, porque decía que eso era una travesura académica que nosotros cometíamos, ¿no? Bueno, el artículo 200 de la ley de la materia establece que se debe realizar las actuaciones administrativas, que son varios actos que configuran al final un resultado, que es precisamente ese documento administrativo emanado bajo el principio de
de ejecutoriedad establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ejecutoriedad y ejecutividad. Los actos se presumen que son válidos hasta tanto no sean atacados. Ya entra de fondo, comenzamos a deshojar un tanto la margarita en lo que respecta a lo que es el mismo Código Civil, cuando en el artículo 1357 establece lo que es un instrumento público auténtico, que para el caso de la materia no es así para nosotros, porque en el caso de las actuaciones no estamos hablando de un documento que emana producto de una convención o un documento o un instrumento negocial, sino más bien de alguien que investido de autoridad genera una actividad, y esa actividad, el resultado final es un acto. Desde el año 1988, la jurisprudencia a través de la Sala Civil ha venido estableciendo que estos documentos tienen un valor probatorio, pero que al cabo no es una validez absoluta o total, porque pueden ser desvirtuados, que si el documento lo puedes producir o no producir hasta el momento de informe, esa es otra historia, que no se trata de un instrumento público, que es precisamente un instrumento emanado por un funcionario en sus funciones, en este caso de persona autorizada para levantar el accidente. Esa es otra historia, ¿no? Y que lastimosamente, pues, a veces la sala ha tenido encuentros con esto, porque dice que hay jugadores que han dicho de que la manera de desvirtuar el documento, de probar que ese es el documento en sí, es a través del cotejo o a través de la emisión de una copia certificada del instrumento, ¿no? Y bueno, este instrumento es la fuente matriz del acto probatorio en sí en el proceso oral en materia de tránsito. De ese documento depende la determinación o no de responsabilidad del accidente, ¿no? Como vemos, en materia de tránsito rigen dos tesis, la tesis de responsabilidad objetiva y la tesis de responsabilidad subjetiva, con la que el legislador ha ido jugando en algunos casos para otros, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de que la persona viene conduciendo bajo la presunción de haber consumido sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o allá, en este caso drogas, etcétera, o que haya consumido alcohol, ahí estamos hablando de la tesis de responsabilidad subjetiva, porque habría que demostrar la relación entre el hecho en sí, ese nexo causal con la culpa, y al final determinar si hubo o no ese acto de obligación frente al otro en el hecho ilícito extracontractual que estableció en 1185. Pero el asunto en tránsito también rige la responsabilidad objetiva. En este caso es que lo que hay que demostrar es que sucedió el hecho y efectivamente accedemos a la indemnización, ¿no? Esa responsabilidad objetiva. Nosotros creemos que al fin y al cabo, el tiempo para hacer seña. ¿Cuáles son los sujetos obligados en esta materia? Conforman 4 ítems del artículo 200. Primero es que el funcionario actuante, que llega al lugar de los hechos, que va a hacer el levantamiento, lo primero es que ve si el vehículo tenía las condiciones de vida y de seguridad exigidas por la ley, etcétera. Luego hace una especie de graficación, que es lo que llaman el levantamiento del croquis, que no es croquis como tal, es un pre-croquis primero. Es un dibujo previo que hace el funcionario actuante en relación a cómo quedaron los vehículos luego del punto de impacto, si venían a exceso de velocidades, porque si hay una traza de freno larga, significa que a mayor traza de freno, más probabilidad o posibilidad de que exista exceso de velocidad. Bien, Edgar lo decía muy bien, de que este es un asunto técnico. Además, el accidente es un hecho y no es un acto. Por eso que las compañías de seguro, cuando el daño es intencional, no lo indemnizan, a pesar de que hay una póliza a todo riesgo, que hoy en día esas pólizas han ido desapareciendo. Pero la diferencia entre un accidente y un acto es que en el accidente no interviene la voluntad, y en el acto, esa es la diferencia, en el acto sí interviene la voluntad de la persona que ejecuta ese acto. Entonces, lo primero que hacen es eso, verifican si los vehículos están en buenas condiciones, las condiciones de seguridad exigidas por la ley. Además de eso, levantar el accidente con una relación de los daños que sufrieron los vehículos o cualquier otro objeto. Fíjense lo importante de más adelante lo que es el tema de la experticia, ¿no? Y de repente hubo un daño contra un bien, una casa, por ejemplo, o contra un semáforo. Tiene que ser un ingeniero en esa área que pueda determinar cuál es el daño, porque si a mí me dicen que el que va a hacer la experticia sobre eso la hace un técnico en una rama de conocimiento distinta
al objeto que le causó el daño, yo pudiera decir que la persona no tiene las condiciones y conocimientos para decir que fue un daño que se sufrió. De repente alguien viene e impacta, como pasó una vez en Puerto Cabello, de que un vehículo salió una lancha del cauce hacia el pavimento, hacia lo que es la vía en sí, la calzada, y allí impactó con la lancha. ¿Quién tenía que hacer la experticia de la lancha? Alguien que tuviera conocimiento sobre el área náutica o marítima. Entonces, si la persona que hace la experticia no tiene el conocimiento, evidentemente esa experticia pudiera ser atacable. Por supuesto, otra de las cosas que hacen los funcionarios que ordenan el avalúo de los daños causados, ¿no? Y hay una cosa ahí muy interesante, ¿no? A veces la sala civil ha confundido el asunto de los daños en sí, como es el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente tiene que ver precisamente con esa cantidad de desembolso que debe hacer uno una vez que se ocasiona el daño. El lucro cesante, si el vehículo tenía una utilidad, el tiempo que dejó de utilizarlo, si ese vehículo utilizaba yo para hacer un taxista, dejó de tener el vehículo funcionando cuando producía esos diarios, el lucro cesante. A veces la sala civil ha sido muy injusta en la definición de daño emergente y en la determinación del daño. Tenemos casos como el caso de ¿cómo se llama? Seguro la seguridad de Pedro Cárdenas Zamudio, donde injustamente, aunque la compañía en este caso, Seguro la Seguridad, determinó del nivel de la demanda que efectivamente no pudieron demostrar que había daño, que se había daño, porque efectivamente en el nivel de demanda la empresa, en este caso demandada, la empresa demandada, lo que dijo es, aquí no hay daño, aquí no hay daño, y no Hacienda, es mentira que debo pagar 4.700.000 $. Y eso fue injusto. Porque en el libelo se basta. Hay un principio que dice que el libelo se basta por sí solo. Pues el juez como que se puso los ojos bien tapados. Ahí como que Temis se fue se quitó la venda y se fue corriendo con esa famosa sentencia de Pedro Cárdenas Zamudio contra Seguro la Seguridad, que creo que en el fondo ahí la sala erró el tiro, ¿no? Erró el tiro en relación a eso. Desde 1968 le decía, existe una tendencia a que las actuaciones administrativas tiene valor probatorio, que no es absoluto porque puede ser virtual. Pero lo que sí es cierto que ese funcionario, cuando le levanta el accidente, no se trata de un acto negocial ni un acto convencional, sino precisamente de unas actuaciones que por su carácter que le embiste la ley puede dar fe de que ocurrió un accidente, que el vehículo estaba en tales condiciones, que ordene una experticia, que ordene el avalúo. Y para mí es la prueba fundamental, ¿no? Es la prueba fundamental. Y yo sí creo que esa prueba pudiera llevarse hasta los uniformes, porque es probable que en el camino se haya quedado en el tintero. De repente la burocracia administrativa en los cuerpos que están encargados hoy en día, sobre todo la Policía Nacional hoy en día tiene la mayor responsabilidad en eso. Existe una división especial que levantan accidentes y antes también lo había como el de vigilancia. Lo que pasa es que también con las policías municipales se disgregó un tanto la competencia, ¿no? Las policías municipales comenzaron a recibir cursos y habían acuerdos los altos del Ministerio del Ramo a los efectos de formar cursos de 620 horas para que usted pudiera levantar un accidente, pero en el caso de las policías municipales nada más levantaban accidentes que tenían que ver con daños materiales. Y ocurrió con el famoso caso de la alcaldesa Irene Sáez, que un funcionario de su policía levantó un acto y dijeron que esas actuaciones son negativas porque efectivamente el funcionario actual no tenía la cualidad ni estaba formado para levantar ese tipo de accidentes. Entonces, esto ha tenido en el tiempo una actividad muy interesante. De hecho, el derecho probatorio es maravilloso porque una vez que uno ofrece la prueba ya es común por el principio de comunidad de la prueba y podemos servirnos de la prueba. El problema de nosotros como abogados venezolanos es que hay una carencia muy grave a nivel de nosotros, una crítica que tenemos que aceptar las universidades. Todavía hay universidades que no enseñan lógica, hay que enseñar lógica, hay que enseñar redacción, hay que enseñar lenguaje, hay que enseñar lingüística. Hay que enseñar pragmática dentro de la lingüística, porque la pragmática dice lo que debo decir, dónde lo debo decir, y sobre eso hay expertos. Hay que enseñar gestualidad. Hay que enseñar una cantidad de cosas que tienen que ver con qué es lo que debe decir en un jugador y cómo debe afianzarse de la prueba para explicar lo que está viviendo en ese momento la persona que fue objeto de un accidente y que, bueno, lastimosamente, pues, a veces no se ve reivindicada porque como la justicia es ciega, a veces está más allá de ciega y a veces autista, impide que este tipo de actividades se puedan
se puedan realizar como uno lo espera. En el año 2000, en el año 88 hubo la sentencia esa a Circa, autobuses interurbanos. También tenemos en el 90 hubo ratificación del criterio de que estos procedimientos tienen, estos documentos tienen, surten efecto probatorio, aunque pueden ser virtuados, no es absoluto. Yo creo que tenemos que debemos avanzar hacia la aplicación de otras tecnologías que pudieran determinar las actuaciones administrativas. Hoy en día hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una cantidad de cosas. Fíjense, ahorita en Venezuela hay unas personas que, ya por razones personales no lo debo decir, porque han generado un invento que es en materia de tránsito interesantísimo, que es un cepo para colocarse en los retrovisores. El vehículo puede seguir circulando, el cepo aguanta 330 joules, o sea, le das durísimo y no se rompe, tiene generación GPS. Imagínate tú que alguien vaya con el cepo puesto, tenga un accidente y ya, literalmente determina que el accidente ocurrió en ese sitio, porque el vehículo estaba en el sistema y está localizado allí. O sea, hay tantas cosas que la nueva sociedad de la información, que no es la sociedad del conocimiento, nos lleva hacia hablar de la prueba desde otro punto de vista y hacer unos abogados con solo es una cosa pues interesante. El documento electrónico como documento probatorio, fíjense que las personas emitan las actuaciones administrativas y únicamente pues manden el documento firmado, debidamente elaborado, con AutoCAD o cualquiera de esos, porque cualquiera de esos programas o software interesantes, y mandes todo eso, lo envías ya con tu código de barra verificable en línea. Estamos en el siglo XXI. Bienvenido al siglo XXI. Las universidades también tienen que llegar al siglo XXI. Por eso es que estamos. Profesor, el tiempo nos está cogotando. Que por cierto, yo agradezco mucho la invitación, porque para mí es un regalo maravilloso que me hayan invitado, porque yo extraño mis aulas, pero yo tuve que jubilarme. Sin embargo, no estoy totalmente jubilado porque sigo en una responsabilidad de grado en mi facultad. Pero también es una manera de sentir bien, porque hoy estoy viendo 70 años, una forma de celebrar mi cumpleaños con ustedes, diciendo estas cosas antes de irme a comer un trozo de pastel con mi nieta, ¿no? Que me está esperando, pero de verdad agradezco la deferencia. Quiero decir, y no es paganda. Quiero torta, quiero torta. ¿Ah? Quiero torta, profesor. Quiero torta. Torta y refresco. Sabes que no, ¿cómo se llama? Nosotros un día seguimos, y con esto cierro porque sé que tienen que seguir con su clase. Quería recomendar, por cierto, nuevamente la obra de Miguel Ángel Matito Otaobo, que tiene 2 tomos, que se llama La oralidad en el proceso civil venezolano. También quiero reivindicar a Moni Fernández, nuestra egresada número 1 de la promoción de 1999, que fue la autora intelectual del proyecto del Código Procesal Civil Venezolano, que después le han dado unas cuantas podas, que hay alguien que sabe de ese proyecto. Moni Fernández, quien debemos reivindicar, egresada a nuestra facultad, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela, a quien con mucho cariño nos sentimos orgullosos que haya egresado a nuestros estudios. Lo quiero decir con esto es que al final de cuentas, nosotros escribimos una vez, nos conseguimos Núñez y yo en el salón de profesores, y él se me quedó viendo y me dijo: aquí no existe libro de tránsito. Yo le dije: no, nada más el del maestro Enrique. ¿Por qué no escribimos 1-4-1? Hicimos eso, lo escribimos, y bueno, ya no hay ni papel ni, pero queremos decir que por ahí anda el libro, todo el mundo lo pide, no porque sea el mejor mundo del mundo, el libro del mundo, pero es un libro que citan en la jurisprudencia. Bueno, dirá un tipo, bueno, es el único libro que hay, que más van a citar, Enrique, a ustedes. Pero honestamente es un libro interesante. Creo que tenemos que atrevernos a revisarlo, ver qué otras cosas vienen, pero también el tema de la reforma de la ley, que ha sido accidentada, pues ha quedado atrás, y eso también es un desgaste de escribir, y no sabemos qué va a pasar, porque aquí no hay seguridad, aquí una cosa hacen y otra mañana, aquí no hay producción legislativa, a la que hizo sesgos en la producción legislativa, y eso nos preocupa demasiado. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Mi amigo Barbelay, también muchas gracias por recibirme, gracias, y me siento muy honrado por pertenecer a esta cátedra que quiero mucho, y que yo estoy a la orden para aquellas cositas que uno pueda hacer, ¿no? Y bueno, espero que también los muchachos aprovechen estas clases, que a pesar de que no es presencial, creo que son maravillosas. Ustedes lo saben hacer muy bien. Muchísimas gracias. Profesor, agradecido, pues. Excelente. Bueno. Vamos a esta clase se coloca en YouTube, así que usted
sus fans podrán verlo a usted también con esta clase en YouTube. De alguna manera, en algún momento lo... Y feliz cumpleaños, pues qué mejor regalo que cumplas años. Gracias. Y te demos este regalo que fue una sorpresa. Realmente me sorprendiste con eso. Bueno, un abrazo. Gracias, hermano. por dejarme mucho. mi cumpleaños. Te doy mi abrazo, el de Ángel y el de mi hijo, el Darío, que te quiere mucho, que te aprecia muchísimo. No, saludos a Dios te Darío bendiga, y pues. saludos a Raya y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Vale. Me voy porque voy para que mi nieto ahorita. Gracias. Gracias, amén. Cuídate. Bueno, señores, hemos llegado al final de la clase. Nosotros nos despedimos en este momento. Vamos a continuar en la próxima parte con esta materia. Por ahora se nos han cubierto los 45 minutos y un poquito más, pero la universidad nos sabrá perdonar como siempre nos perdonan estos excesos en el tiempo. Gracias y ya regresamos. Gracias.